Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Terminando ya esta semana. Les tengo un informe con lo más reciente de la crisis política que afecta a Venezuela tras los controvertidos comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador al presidente Nicolás Maduro, mientras que la oposición asegura que su candidato Edmundo González ganó con un 67% de los votos, según las actas que ellos presentaron. El oficialismo aún no ha presentado las actas de votación. Antes de darles la información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Como saben, desde que se realizó la contienda, los venezolanos han salido a las calles para protestar exigiendo transparencia. Recientemente, la líder opositora, María Corina Machado, rechazó la propuesta del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de convocar a una nueva elección presidencial en Venezuela. Machado hizo estos comentarios poco después de que el mandatario de Brasil, Lula da Silva, dijera que no reconoce a Nicolás Maduro como ganador de la elección y que su homólogo podrá convocar una nueva elección si tiene sentido común. Lula dijo que Maduro todavía le debe una explicación a los brasileños y al resto del mundo. Como les he informado antes, ya son al menos 7 los países que reconocen al opositor Edmundo González como ganador de las elecciones, pero los gobiernos de Brasil, Colombia y México han asumido una postura más neutral al no reconocer ni aceptar cuando las autoridades electorales de Venezuela declararon ganador a Maduro. En un comunicado conjunto, los 3 países llamaron al Consejo Nacional Electoral venezolano a que divulgue decenas de miles de actas electorales que se consideran la prueba definitiva de los resultados. Bajo el gobierno de Lula, Brasil ha sido un importante mediador, incluso en el Acuerdo de Barbados, alcanzado en octubre, cuando el gobierno de Maduro y la oposición política llegaron a un convenio sobre una nueva elección que generó el alivio de sanciones estadounidenses. Las leyes venezolanas permiten una nueva votación siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral o las autoridades judiciales anulen la elección considerada fraudulenta o cuyo resultado haya sido imposible de determinar. Y esos nuevos comicios deben ocurrir en un plazo de entre 6 y 12 meses, en las mismas condiciones que la votación anulada, y los mismos candidatos deberán aparecer en la boleta. Y uno de los países que reconoció a Edmundo González como ganador fue Estados Unidos. Y ayer el presidente estadounidense Joe Biden generó revuelo y caos al responder una pregunta sobre la propuesta de Brasil de realizar nuevos comicios. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos tiene lo más reciente desde el Departamento de Estado. El presidente Joe Biden estaría apoyando nuevas elecciones en Venezuela, según su brevísima respuesta a la pregunta de La Voz de América de si estaría de acuerdo con celebrar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, a lo que dijo, sí creo, una propuesta del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y frente a la cual, tras ser cuestionado por La Voz de América, Vedant Patel, vocero adjunto ante el Departamento de Estado, indicó: No tengo ninguna reacción ante estas propuestas. Y es que repetir elecciones sería un cambio radical en la política que hasta ahora ha planteado la administración Biden. Ellos tienen que aclarar que esa no es su posición. Y así lo hizo horas después el Consejo de Seguridad Nacional al clarificar la respuesta del mandatario, indicando que la posición de Estados Unidos no ha cambiado. El presidente se refería al absurdo de que Maduro y sus representantes no aclaren las cosas sobre las elecciones del 28 de julio. Para la mayoría del pueblo venezolano, Estados Unidos y un número cada vez mayor de países, está muy claro que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos el 28 de julio. Estados Unidos nuevamente pide que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que comiencen las discusiones sobre una transición de regreso a las normas democráticas.
Sin embargo, Lula da Silva propuso nuevas elecciones con participación amplia de candidatos y observadores internacionales y dio una nueva opción que tiene el apoyo del presidente Gustavo Petro de Colombia. Estamos viendo la posibilidad de ver si se encuentra una salida entre varias salidas, como hacer un gobierno de coalición. Y agregó sobre Maduro. Él sabe que le debe una explicación para la sociedad brasilera y el mundo. La líder opositora, María Corina Machado, también se pronunció. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. En Bogotá se reunieron este jueves los cancilleres de Brasil, México y Colombia que buscan mediar en Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Departamento de Estado. Muchísimas gracias a Celia por esa información. La líder opositora María Corina Machado afirmó en una rueda de prensa virtual con medios argentinos que repetir los comicios del 28 de julio sería, y cito, un insulto al pueblo venezolano, y preguntó que si se realizara una segunda elección y Maduro sigue sin aceptar los resultados, ¿vamos a una tercera? Tras las elecciones presidenciales en Venezuela, decenas de miles de venezolanos han salido a las calles para protestar contra la declaración de victoria a favor de Maduro. En esas manifestaciones, realizadas en varias ciudades de Venezuela, se han arrestado a más de 2.300 personas, incluyendo unos 120 menores. También se reportan desapariciones forzadas o secuestros y al menos 23 muertes. Como les dije, ya han pasado casi 3 semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela y el Poder Electoral aún no publica el desglose de los resultados debido, según ellos, a un ataque cibernético. Reportes del Centro Carter y Naciones Unidas advierten que el resultado que da a Nicolás Maduro como ganador carece de sustento. Nicole Colster, de La Voz de América, nos tiene los detalles. Mientras el gobernante Nicolás Maduro promete mano de hierro para la disidencia, distintos organismos internacionales muestran su preocupación por detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan, aseguran, el clima de miedo en el país. Pero, ¿qué ha pasado en Venezuela luego de la elección presidencial? Te contamos. El panel de expertos electorales de la ONU dijo en un informe preliminar publicado la noche del martes que la presentación de resultados del poder electoral en Venezuela no cumplió con los requisitos básicos de transparencia e integridad esenciales para celebrar elecciones creíbles. El grupo, que se desplegó para las elecciones del 28 de julio en el país, destacó además que la ausencia de resultados desglosados no tiene precedentes en elecciones democráticas contemporáneas. En todo caso, desde que Maduro fue proclamado con 52% de los votos para un tercer mandato de 6 años, sin la publicación del escrutinio detallado de la elección, la oposición liderada por María Corina Machado reivindica el triunfo de su candidato Edmundo González y denuncia fraude. Retamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una. Las protestas antigubernamentales estallaron tras las denuncias. Luego de los resultados que diera el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tenía 48 horas para presentar los resultados y no lo ha hecho. Proclamó a Maduro con una servilleta, con un resultado inventado, y no han presentado ni siquiera una paginita de Excel. 0. Nosotros tenemos las actas originales. El oficialista Consejo Electoral, acusado de servir a Maduro, alega que su sistema fue hackeado. La oposición logró recopilar junto a sus activistas el 80% de las copias con las que defiende el triunfo de González. Si nos agarran, tenemos más copias. Vamos, que todo hasta el final. Según el grupo, González Urrutia ganó la elección con el 67% de los votos. Maduro y sus instituciones lo consideran una incitación a un golpe de Estado y a una guerra civil. Este es su plan pacífico. ¿Puede esta gente gobernar Venezuela? ¿Qué haría si toma el poder político? Y el mandatario pidió al oficialista Tribunal Supremo dirimir el conflicto. Sus decisiones son inapelables y de obligatorio acatamiento.
María Corina Machado se encuentra en la clandestinidad. Asegura temer por su vida y Edmundo González no ha aparecido en público desde hace casi 2 semanas. Las protestas contra la reelección de Maduro dejaron unos 25 muertos y más de 2.200 detenidos, incluidos menores de edad. Maduro ha declarado la guerra a TikTok, WhatsApp e Instagram. Incluso suspendió el uso de X, acusando a su dueño de orquestar ataques contra Venezuela. Muchísimas gracias a Nicole. Y en el tema de las detenciones, al menos 1.200 detenidos han sido llevados a cárceles de máxima seguridad y alta peligrosidad. Los opositores no protestan por miedo a represalias. Muchos permanecen escondidos y otros huyeron del país. Familiares de algunos detenidos denuncian condiciones inhumanas de reclusión y limitaciones para cumplir con las visitas. Adriana Núñez Rabascal, de Voz de América, nos informa. Durante 8 días, Leticia Torrealba no tuvo noticias de su hijo, un adolescente de 16 años arrestado mientras caminaba cerca de una manifestación opositora y que hoy está señalado de terrorismo, incitación al odio y alteración del orden público. Es difícil, uno como mamá, es horrible, siento un nudo por dentro de un niño inocente que no sabe nada de esto. Una vez pudo verlo en la comisaría donde está recluido. Leticia lo encontró desesperado. Me comentó que él no podía dormir, que estaba en un cuarto oscuro, no le daban acceso de respiración. Me dijo que había un aire acondicionado que lo encendía cada 4 horas. Mamá, aquí no hay ventilación de nada. Otros familiares de los 1.400 detenidos después de las elecciones presidenciales denuncian hacinamiento y falta de agua en las prisiones. La carne tiene gusano. Parecieran que sacaran la carne que ellas no se comen el día anterior, la sacaran de la basura y la ligaran con otra nueva. Las arepas se la dan el queso piche, dañado, la mortadela como que si fuera peor que comer un perro. El fiscal general de Venezuela insiste en que los arrestados incendiaron oficinas públicas y fueron coordinados por los comandos de campaña de la oposición. Esa oleada de violencia que se desató, que fue instrumentalizada por los mal llamados comanditos que utilizaron, lo dijimos, personas con prontuarios delictivos. En medio de esta coyuntura, este jueves el Parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó la ley que regula la operación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Muchísimas gracias, Adriana, por ese informe. Ante todo esto, ayer la Asamblea Nacional, con una amplia mayoría oficialista, aprobó una ley que busca regular las organizaciones no gubernamentales, ONG, que operan en el país. Muchos activistas de derechos humanos consideran que esta medida, a la que solamente le falta ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro para entrar en vigor, es una amenaza al derecho de afiliación, la libertad de expresión y la participación cívica. Esto se produce después de más de un año de diferimiento y en medio de las críticas de los adversarios políticos del gobierno y organizaciones locales e internacionales defensoras de los derechos humanos. La normativa llamada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines consta de 39 artículos, con los que el régimen de Maduro busca limitar la operación de las ONGs en Venezuela. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, una de las ONG más prestigiosas del país, denunció que uno de los artículos más polémicos de esta ley se trata sobre el financiamiento de las ONG y establece que ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en territorio nacional. De producirse alguna donación o financiamiento externo, la organización sería inmediatamente cancelada y sus directivos podrían ser sometidos a cargos criminales y civiles.
y podría quedar expuesta a cargos contemplados en la legislación venezolana sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. En tanto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó el martes a las autoridades venezolanas a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país, pero los aliados de Maduro y el partido de gobierno, PSV, argumentan que su objetivo es actuar contra instancias que, según ellos, están al servicio de otros países como Estados Unidos. Otro de los puntos controversiales de esta iniciativa es que las organizaciones no gubernamentales tendrán que registrarse en un sistema nacional que el gobierno pondrá a disposición para tal fin, con nuevos requisitos para operar. Debo mencionar que esta propuesta fue introducida por el legislador oficialista Diosdado Cabello en 2023, cuando denunció que 62 organizaciones que operaban en Venezuela son apéndices del imperialismo, como el oficialismo suele hacer referencia a Estados Unidos y Europa, a los que acusa de querer desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro. Maduro también ha expresado la necesidad de regular las redes sociales. Este otro informe se los tengo la próxima semana. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de ENI con más. Un breve informativo, siempre con la verdad. Deseándoles a todos muy buen y bendecido fin de semana.